Continuamos con la parte internacional. Acá son las 9 en punto. Vamos con el comercio ilegal de armas. ¿Qué pasa con todas las armas después del alto al fuego en Ucrania? Un artículo de mi colega Thomas Röper en Rusia. A pesar de toda la alegría por un posible alto al fuego en Ucrania en un futuro próximo, hay una cuestión que ha quedado en segundo plano. Ucrania ha sido un foco de tráfico ilegal de armas durante años. ¿Qué tan grave será el problema cuando las armas dejan de existir y ya no sean necesarias en Ucrania? Esto es por Anti-Spiegel. En los medios de 29 de marzo. En los medios de comunicación alemanes, el problema del comercio ilegal de armas procedentes de Ucrania no tiene ningún papel, ya que el objetivo es convencer a la población alemana de que sigue suministrando armas a Kiev. Los informes de que una gran proporción de armas suministradas a Ucrania terminan en el mercado negro internacional y posteriormente en manos de terroristas islamistas, carteles de droga y otras organizaciones criminales, solo serían una molestia. Pero el problema es real. Inmediatamente después de la escalada del conflicto, Europol advirtió en mayo de 2022 que las armas entregadas a Ucrania estaban apareciendo en el mercado negro europeo y cayendo en manos del crimen organizado. En aquella época, sin embargo, los envíos de armas occidentales a Kiev eran todavía bastante modestos. Desde entonces, esta cifra se ha multiplicado por varias y con ellas el número de armas que han entrado en el mercado negro internacional desde Ucrania. Basta recordar que, por ejemplo, la CNN informó en 2024 que Estados Unidos no tiene idea de qué sucede con las armas entregadas a Ucrania ni a dónde van una vez entregadas. Sin embargo, Kiev siempre ha rechazado de que la cadena CBS informó cualquier tipo de mecanismo de control y ha salido airosa de ello, a pesar de que la cadena CBS informó ya en 2022 que solo el 30% de las armas suministradas por Occidente llegan al frente, porque la mayoría de las armas desaparecen de antemano en canales oscuros. Todo esto ocurrió y sigue ocurriendo durante la guerra, en un momento en que Ucrania necesita desesperadamente armas. Pero ¿qué pasará cuando se produzca un alto al fuego y todas las armas que circulan sin control en Ucrania ya no sean necesarias? Un artículo de TASS, la como cadena rusa de noticias, que traduje, exploró esta cuestión. Inicio de la traducción. Efecto dominó retardado. ¿A dónde van las armas procedentes de Ucrania tras el fin del conflicto? Las armas de Ucrania se venden en el mercado negro a los carteles de la droga latinoamericanos y Rusia ha citado repetidamente ejemplos de cómo productos militares de Ucrania han terminado en manos de grupos terroristas en Asia y África. Estas declaraciones los hizo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova. TASS informa sobre cómo Kiev, como el mayor importador de armas, comercia con armas y cómo esto podía terminar. Incluso antes del inicio de la operación militar, Ucrania había aumentado significativamente su importación de armas, según un informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, SIPRI.
El país aumentó sus compras de armas y aproximadamente 100 veces entre 2020 y 2024, en comparación con 2015 y 2019, lo que lo convierte en el mayor importador de armas. 35 países suministraron armas a Ucrania, siendo Estados Unidos, Alemania y Polonia los líderes en los términos de volumen de entregas. En el verano de 2024, el Departamento de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que las importaciones de armas al país habían aumentado en más de 6.600% en los últimos 5 años. El experto militar y coronel retirado Víctor Litovkin recordó en una entrevista con TASS que a principios de la década de 2000 la situación se invirtió. Ucrania estaba entre los 10 mayores vendedores de armas. Todos recuerdan que tras el colapso de la Unión Soviética quedaron 3 distritos militares a Ucrania armas y municiones de los grupos de tropas del sur y del centro procedentes de Hungría y Checoslovaquia, declaró Litovkin. En 2022 casi todas estas armas y toda la munición se habían agotado en todo el mundo, afirmó el experto, en secreto para todo el mundo. Kiev ha sido acusada repetidamente de permitir que armas se filtren desde territorio ucraniano y luego llegan mucho más allá del continente. En otoño de 2022, el presidente nigeriano Muhammadu Buhari declaró que el conflicto armado en Ucrania se había convertido en la principal fuente de armas para los grupos terroristas que operan en la región. La cuestión de la salida de armas extranjeras de Ucrania fue el tema de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU convocada en diciembre de 2022 por iniciativa de Rusia. Las armas occidentales destinadas a Ucrania caen cada vez más en manos de bandidos y terroristas de todo tipo, no solo en Europa, sino también en Oriente Medio y África, afirmó el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nebensia. Ya en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre este tema en septiembre, advertimos del riesgo de que las armas cayeron en manos de grupos terroristas y criminales. No se trata de especulaciones nuestras, sino de advertencias y preocupaciones de los propios servicios policiales de los estados europeos que se enfrentan a esta situación, señaló Nebensia durante el evento. Así, la policía finlandesa recibió datos operativos sobre armas entregadas a Kiev que cayeron en manos de delincuentes en su propio país, así como en Suecia, Dinamarca y los Países Bajos. El problema de robo de armas en los depósitos del ejército ucraniano comenzó hace mucho tiempo, añadió el diplomático. El representante estadounidense rechazó las acusaciones y señaló que su país estaba dispuesto a examinar la evidencia de filtraciones en el suministro de armas de Occidente a Ucrania si se recibían explicaciones adecuadas al más alto nivel. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, llamó la atención sobre los informes en los medios mexicanos de que militantes de uno de los carteles de la droga habían adquirido sistemas de misiles antitanque Javelin estadounidenses.
Hemos citado repetidamente ejemplos de cómo productos militares de Ucrania acabaron en manos de grupos terroristas en Asia y África, declaró Zaharova en una conferencia de prensa el 27 de marzo de 2025, hace poco. Ahora resulta que la clientela de Zelensky en el mercado negro se ha visto complementada por carteles de la droga latinoamericanos, con los que su oficina aparentemente coopera mediante trueque. En 2024, el periódico español El Independiente, citando fuentes entrevistadas, informó que los carteles de la droga locales utilizaron armas pequeñas en enfrentamiento con la policía, que habían caído en manos de los narcotraficantes a través del mercado ilegal de armas en Ucrania. Paraíso para los varones de armas. Por supuesto, este problema existe, es muy grave y seguirá creciendo. No se trata tanto del armamento estadounidense, sino de aquel que el régimen de Zelensky distribuyó a la población de forma precipitada e irreflexiva al inicio de la operación militar rusa, declaró Ruslan Pujov, director del Centro de Análisis Estratégico y Tecnológico, en una entrevista con TASS sobre las filtraciones de armas ucranianas. El segundo aspecto es que durante los combates intensos es natural que se abandonen muchas armas. Los propios soldados y algunos civiles que tienen acceso a ellas saben que se trata de un activo valioso. Pueden ocultarlo y luego intentar venderlo, afirmó. Ucrania consigue vender armas incluso durante las hostilidades, opinó Litovkin. Poseen muchas de estas armas, no solo las lanzan al campo de batalla, sino que también las comercian. Y por supuesto, los traficantes de armas ucranianos siguen teniendo conexiones con traficantes similares en todo el mundo, especialmente en África, Sudamérica, Oriente Medio y el sudeste asiático. Estas conexiones con la mafia no han desaparecido, por supuesto. Por lo tanto, supongo que Ucrania seguirá manteniendo estas conexiones y seguirá suministrando armas, añadió el coronel retirado. Litovkin cree que es posible que parte de la ayuda militar que llega al centro logístico de Rostov en Polonia puede ser enviado no a Ucrania, sino a la República Checa, Hungría y los países balcánicos, y luego vía Kosovo o Albania al continente africano y otros países importadores. Todo el mundo sabe que hay fugas de armas, pero nadie da la mano porque puede caer en manos de la gente de alto rango de un país u otro. Y eso no ayuda a nadie, afirmó el experto. Esto se hace de manera sistemática y con la aprobación de los líderes, y cada jefe de Estado tiene un derecho a una determinada parte de esas entregas, dijo el coronel retirado, añadiendo que las entregas van acompañadas de permisos aduaneros emitidos oficialmente. El periódico británico The Times, en un artículo titulado "Una Ucrania llena de armas es el futuro paraíso de los contrabandistas de armas", señala que no se sabe cuántas armas circulan en el país y que lo que ocurra en ellas una vez finalizados los combates tendrá graves consecuencias para todo el mundo. El periódico informa que debido a una situación jurídica confusa, Ucrania es el único país de Europa donde la posesión de armas de fuego entre la población no está controlada legalmente.
Después de completar el papeleo requerido, las personas pueden comprar, alquilar armas de fuego en las numerosas armerías, desde una escopeta económica hasta un rifle francotirador semiautomático de gran calibre. El artículo señala que la distribución de armas otorgado como condecoraciones no está regulada y que los datos sobre las pistolas regaladas a los soldados no se almacenan en ninguna parte, lo que podía dar lugar a un mal uso. Los interlocutores del Times ofrecen una refutación original de la teoría de una posible salida de armas al exterior. Si el mercado local ha llegado a la conclusión de que es económicamente más rentable transportar objetos de conciencia ucranianos a través de la frontera hacia Polonia o Rumanía que fusiles de asalto Kalashnikov. Ya existe un ejemplo en la historia europea moderna. La guerra civil en Yugoslavia provocó el transporte de armas desde el territorio de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia a toda Europa e incluso a otras partes del mundo. Desde disparos de bandas que asaltan bancos hasta enfrentamientos entre grupos criminales que trafican con drogas. Sin embargo, en aquel entonces el conflicto era mucho menos intenso y se entregaron mucho menos armas modernas, declaró Pujov a TASS, señalando que los combates en Ucrania eran de mucho mayor escala y que sus consecuencias a largo plazo serían mucho más graves. En primer lugar, los vecinos de Ucrania sufrirán, es decir, Polonia y Hungría, donde es más fácil introducir estas armas a través de la frontera. Estos países sufrirán las consecuencias de estas armas durante décadas, opina. Es frágil el equilibrio del conflicto de Ucrania. El peligro no proviene solo de las armas que salen de Ucrania, sino también de los especialistas militares ucranianos que operan mucho más allá de las fronteras del país. En julio de 2024, las Fuerzas Armadas del noreste de Mali sufrieron grandes pérdidas en un ataque perpetrado por grupos militantes. Posteriormente, el portavoz de la Dirección General de Servicio de Inteligencia de Ucrania, Andrei Yusov, declaró que Kiev había estado involucrado en el ataque. En respuesta, Mali y Níger rompieron relaciones diplomáticas con Ucrania y en agosto de 2024, Mali, Níger y Burkina Faso enviaron una carta abierta al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU condenando el apoyo abierto de Ucrania a grupos terroristas internacionales. En noviembre de 2024, AS Info, la agencia noticias oficial de la Alianza del Sahel, la región al que pertenecen los países mencionados, informó que terroristas en Mali estaban utilizando proyectiles de mortero prohibidos que contenían fósforo blanco suministrado por Ucrania. ¿Qué pasa después de un alto al fuego? El Times cita a Brian Lee, director del programa He-Talk, para rastrear el tráfico de armas en Europa. En Ucrania no existe una ley que regule el comercio de armas. No existen programas de desmovilización, confiscación de armas, no reintegración social de veteranos. Los Balcanes están cerca y cuentan con rutas de tránsito fácilmente accesibles hacia Europa Occidental. Un alto al fuego podía desencadenar un efecto dominó. Una disminución de la demanda de armas en el frente facilitaría
las exportaciones si incluso un pequeño número de veteranos ucranianos se involucrara en el crimen organizado, como sucedió con algunos soldados soviéticos después del final de la guerra de Afganistán en 1989. Las consecuencias para el orden público en Europa podían ser muy graves, teme Lee. Pujov cree que los mercenarios extranjeros en las filas de las Fuerzas Armadas ucranianas no representan una fuerza militar significativa en el conflicto ucraniano. El experto estima que su número puede ser de varios miles y que el comienzo de la operación militar eran incluso más. Personas de diferentes países, de diferentes edades y con diferente entrenamiento físico y militar son una carga para Ucrania. Desde el punto de vista propagandístico es útil utilizarlos y grabar videos con ellos, pero no representan una fuerza real, opina Pujov. Una buena mitad de ellos son llevados a hospitales psiquiátricos y otros lugares donde beben hasta morir porque han desarrollado el grave síndrome ucraniano, similar al síndrome vietnamita o coreano, añadió. El problema para el mundo ahora será el ejército ucraniano, un ejército de guerra desproporcionadamente numeroso. Cuando termina la lucha, una parte significativa de la población será licenciada, dijo Pujov, sugiriendo que el 30% del ejército ucraniano actual permanecerá. ¿A dónde irá estos 70%? Algunos beberán, otros sufrirán daños, algunos serán personas sanas que solo podrán matar. Y creo que sin duda se unirán a las filas de algunos grupos criminales de Europa del Este. Algunos incluso podrían ofrecer sus servicios a grupos terroristas, opina el experto. Ya, ¿no? Esta noticia es del 4 de abril. Ya, terrible, ¿no? ¿En qué planes estamos por el futuro? Ya vamos a una música por consolarnos un poco. Son las 9:23. Ahora continuamos con los problemas de la OTAN, Estados Unidos, en la guerra contra Rusia. El New York Times publicó el 29 de marzo un artículo
que revelaba cuán profundamente estaban involucrados Estados Unidos y la OTAN en la guerra contra Rusia. El extenso artículo confirma todo lo que hasta ahora se ha llamado propaganda rusa. Aquí traduzco la última parte del artículo. Este Röper de Anti-Spiegel, ¿no? Así vamos a escuchar. Esto lo ha hecho el 4 de abril el artículo. El artículo publicado por The New York Times el 29 de marzo es tan sensible que medios de comunicación alemanes como Der Spiegel lo ocultaron a los lectores durante días. En un artículo copiado en el documento Word de 26 páginas en formato A4, el New York Times muestra detalladamente cómo Estados Unidos, Gran Bretaña y la OTAN en general han librado aparentemente todavía libran una guerra contra Rusia en Ucrania. Los estados occidentales han proporcionado a Ucrania información detallada y en tiempo real y han identificado objetivos para los ataques de artillería y misiles ucranianos contra las tropas rusas e incluso objetivos dentro de la propia Rusia. Después de leer el artículo, nadie puede negar que Estados Unidos, Gran Bretaña y de hecho la propia OTAN están librando una guerra contra Rusia en Ucrania. Todo lo que informa el New York Times todo lo que informa el New York Times no es realmente nuevo para los lectores de Anti-Spiegel, porque aquí he explicado a menudo por qué los estados occidentales han sido beligerantes durante mucho tiempo en la guerra contra Rusia y que Ucrania no puede llevar a cabo ataques de largo alcance contra la propia Rusia, no solo con armas occidentales, sino también con sus propios drones, porque no tiene los datos de reconocimiento necesarios y no puede programar los planes de vuelo que tienen como objetivo eludir las defensas aéreas rusas tanto como sea posible. Aunque esto en sí no es nada nuevo, los numerosos detalles reportados por el New York Times son muy interesantes. El contenido del artículo es tan explosivo que medios alemanes como Der Spiegel no supieron cómo tratarlo. Der Spiegel, por ejemplo, tardó 2 días y medio en informar finalmente sobre el artículo, pero sin informar a sus lectores sobre la naturaleza explosiva de las revelaciones. Como el artículo es extremadamente largo, decidí publicarlo en varias partes. Dado que el artículo se divide en varias partes, he adoptado esta estructura. El lunes traduje la introducción. El martes traduje la primera parte del artículo que confirma que el ejército estadounidense, con la aprobación de la administración Biden, controló todos los ataques entre comillas, ucranianos con misiles HIMARS. El miércoles traduje la parte que abarca el periodo hasta el otoño de 2022. El jueves cubrí el año 2023 y la contraofensiva ucraniana y esta parte final cubre el año 2024. La asociación, la historia no contada de la guerra en Ucrania. Esta es la historia no contada del papel clandestino de Estados Unidos en las operaciones militares ucranianas contra las tropas rusas. El autor Adam N. Tooze realizó más de 300 entrevistas con funcionarios gubernamentales militares y de inteligencia en Ucrania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Polonia, Bélgica, Letonia, Lituania, Estonia y Turquía durante más de un año. Parte 4.
Diciembre de 2023 a enero de 2025. Incumplimiento de confianza y transgresiones. Primera línea en noviembre de 2022 roja. Ganancias rusas. Rosa en poder de Rusia, azul claro recuperado por Ucrania, azul oscuro. Ganancias territoriales ucranianas. Poco antes de Navidad, Zelensky cruzó las puertas de Wiesbaden para su primera visita al Centro Secreto de Cooperación. Al entrar el auditorio fue conducido junto a trofeos de batallas conjuntas, fragmentos retorcidos de vehículos rusos y partes de misiles y aviones. Mientras caminaba por la pasarela sobre la antigua cancha de baloncesto, tal como lo había hecho el teniente general Zabrodsky ese día en 2022. Los oficiales en el auditorio estallaron en aplausos, pero el presidente no había venido a Wiesbaden para ser celebrado. A la sombra de la fallida contraofensiva, con un tercer y duro invierno bélico a la vuelta de la esquina, los presagios se habían vuelto aún más oscuros. Para aprovechar su nueva ventaja, los rusos trasladaron tropas adicionales al este. En Estados Unidos, Donald Trump, un escéptico del apoyo a Ucrania, estaba al borde de su regreso político, mientras algunos miembros republicanos del Congreso comenzaron a quejarse por el corte de la financiación a Ucrania. Un año antes, la coalición habló de una victoria, pero a medida de que comenzó el año 2024 y pasaron los días y las semanas, la Casa Blanca de Joe Biden se vio obligada a cruzar repetidamente sus propias líneas rojas solo por mantener a flote los ucranianos. Pero primero, durante la visita de Zelensky, el asunto actual en Wiesbaden estaba en la agenda. Los generales Cavoli y Aguto le explicaron que no habría una manera realista de recuperar territorio significativo en 2024. La coalición simplemente no puede proporcionar todo el equipo necesario para una contraofensiva a gran escala. Los ucranianos tampoco están en condiciones de reunir un ejército suficientemente grande como para llevar a cabo una ofensiva a gran escala. Los ucranianos deben limitar sus expectativas y centrarse en objetivos realistas para seguir en la lucha. Al mismo tiempo, necesitarían aumentar su poder de combate para potencialmente lanzar una contraofensiva en 2025. Necesitarían construir líneas defensivas adicionales en el este para evitar que los rusos conquisten más territorio. También tendrían que reponer las brigadas existentes y formar otras nuevas, con la coalición ayudante con entrenamiento y equipamiento. A final del debate, Zelensky se pronunció a favor, pero los socios de la coalición sabían que solo lo hacía a regañadientes. Zelensky había dejado en claro repetidamente que buscaba y necesitaba una victoria importante para levantar la moral en el país y asegurar el apoyo occidental. Apenas una semana antes, el presidente había ordenado al general Zaluzhny que hiciera retroceder a los rusos hasta las fronteras ucranianas de 1991, en otoño de 2024. El general sorprendió entonces a los socios de la coalición con un plan que requería 5 millones de granadas y 1 millón de drones, a lo que el general Cavoli respondió en ruso fluido: ¿Откуда? ¿De dónde?
Unas semanas más tarde, en una reunión en Kiev, el comandante ucraniano encerró al general estadounidense Cavoli en la cocina del Ministerio de Defensa y le suplicó una última vez en vano mientras daba continuas bocanadas a su cigarrillo electrónico. Estaba atrapado entre dos fuegos, el presidente por un lado y los socios de la coalición por el otro, recordó uno de sus asesores. Como compromiso, los estadounidenses le presentaron a Zelensky una alternativa que consideraron una victoria simbólica, una serie de ataques con misiles de largo alcance y drones para obligar a los rusos a retirar su infraestructura militar de Crimea y reubicarla en Rusia. Este plan recibió el nombre en código de Operación Granizo Lunar. Hasta ahora, los ucranianos, con la ayuda de la CIA y las armadas estadounidense y británica, han utilizado drones navales, así como misiles Storm Shadow británicos y Scalp franceses para atacar a la flota rusa del Mar Negro. La contribución de Wiesbaden consistió en proporcionar información de inteligencia y coordenadas. Pero para llevar a cabo ataques en gran escala contra Crimea, los ucranianos necesitaban mucho más misiles de lo que tenían disponibles. Necesitaban cientos de Atacams. En el Pentágono, las viejas preocupaciones aún no habían desaparecido, pero después de que el general Aguto informara al entonces secretario de Defensa, Lloyd Austin, sobre lo que Lunar Hale podía lograr, su respuesta fue: está bien, ese es un objetivo estratégico realmente convincente, así que no se trata solo de alcanzar cosas, recordó un asistente que estaba presente. Así que Zelensky debería finalmente recibir su tan esperada entrega de misiles ATACMS. Pero incluso entonces, según un oficial estadounidense, sabíamos que en el fondo él todavía quería algo más grande. El teniente general Zabrovsky se encontraba a finales de enero en el centro de mando en Wiesbaden cuando recibió un mensaje urgente y salió. Cuando regresó, pálido como un cadáver, condujo al general Aguto a un balcón, encendió un Lucky Strike y le informó que la lucha de poder dentro del liderazgo ucraniano había llegado a su clímax. El general Zaluzhny era destituido. Las apuestas estaban sobre su rival, el general Sirski, para ser su sucesor. Esto no fue una sorpresa por los socios de la coalición. Ya habrían notado numerosos signos de insatisfacción del presidente hacia su comandante en jefe. Los propios ucranianos atribuyeron la destitución a razones políticas, el temor de que el extremadamente popular general Zaluzhny podía desafiar a Zelensky en las elecciones presidenciales. A esto se sumó una reunión de la Stavka, durante la cual el general Zaluzhny fue efectivamente después depuesto por el presidente, y la posterior decisión del general de publicar un artículo en The Economist en el que describía la guerra como estancada y declaraba que Ucrania necesitaba un salto tecnológico cuántico, todo mientras su presidente todavía pedía una victoria total. El general Zaluzhny, según un funcionario estadounidense, era un hombre muerto de guardia.
El nombramiento de general Sierski supuso un alivio cauteloso. Los socios de la coalición creían que ahora contaban con un homólogo que contaba con la atención y confianza del presidente y esperaban que esto haría más consistente la toma de decisiones. El general Sierski también era una figura muy conocida. Sin embargo, parte de esta notoriedad también se debió al recuerdo del 2023, al recuerdo de la cicatriz de Bakhmut, de cómo si es que a veces había ignorado e incluso socavado sus recomendaciones. Sin embargo, dicen sus antiguos colegas, los generales Cavoli y Aguto, son generales de la OTAN, creían que comprendían su terquedad, por lo menos se escucharía y a diferencia de algunos comandantes valoraba y en general confiaba en la información que le proporcionaba. Para el teniente general Zabrovsky, sin embargo, la reestructuración fue un revés personal y una incógnita estratégica. Consideraba al general Zaluzny un amigo y había renunciado a su mandato parlamentario para convertirse en su adjunto para planificación y operaciones. Pero pronto fue expulsado de su cargo y de su puesto en Wiesbaden. Cuando el general Aguto se enteró de esto, lo llamó y extendió una invitación eterna a su casa de playa en Carolina del Norte para ir a navegar juntos. El teniente general Zabrovsky respondió, tal vez en mi próxima vida. El cambio de liderazgo también llegó a un momento particularmente desfavorable para la asociación. Instigados por Donald Trump, los miembros republicanos del Congreso bloquearon nueva ayuda militar por valor de 61.000 millones de dólares. Durante la batalla de Melitopol, el comandante ucraniano insistió en utilizar drones para verificar cada objetivo. Ahora, con mucho menos cohetes y granadas de lo deseado, este enfoque también fue adoptado por los comandantes del frente. Wiesbaden siguió proporcionando coordenadas de objetivos, pero los ucranianos casi no las utilizaban. No necesitamos eso ahora, dijo el teniente general Zabrovsky a los estadounidenses. Las líneas rojas seguían moviéndose. Allí estaban los ATACMS, que llegaron a principios de la primavera con el mayor secreto para que los rusos no se dieran cuenta inmediatamente de que Ucrania ahora podía atacar toda Crimea. Y ahí estaban los pymes. Unos meses antes, el general Aguto había recibido permiso para enviar un pequeño equipo de una docena de oficiales a Kiev, una primera relajación de la prohibición impuesta a las tropas estadounidenses en suelo ucraniano, para evitar cualquier recuerdo de las instrucciones de los instructores militares estadounidenses en Vietnam del Sur antes de la transición a la guerra abierta. Se les llamó expertos en la materia. Sin embargo, tras el cambio de liderazgo en el ejército ucraniano, el número de estos oficiales asesores, entre comillas, se triplicó con el fin de fortalecer a la confianza y la coordinación. Ahora podían ser llamados abiertamente asesores militares, aunque su esfera de influencia seguiría limitada a la área de Kiev. Pero la línea roja más peligrosa era probablemente la frontera rusa. Pero pronto esto también deberá ser redibujado. En abril se resolvió finalmente el estancamiento en torno a la ayuda financiera en Estados Unidos.
180 ATACMS adicionales, docenas de vehículos blindados y 85.000 granadas de 150 milímetros comenzaron a fluir a Ucrania desde Polonia. Al mismo tiempo, la inteligencia de la coalición detectó otro movimiento. Componentes de una nueva formación rusa, el 44º Cuerpo de Ejército avanzado hacia Belgorod, justo al norte de la frontera con Ucrania. Los rusos vieron una oportunidad limitada mientras los ucranianos todavía esperaban el envío de armas estadounidenses y se preparaban para abrir un nuevo frente en el norte de Ucrania. Los ucranianos creían que los rusos intentaron llegar a una carretera de circunvalación clave alrededor de Kharkov para bombardear la ciudad, la segunda más grande del país, con fuego de artillería y convertir la vida en un infierno para más de 1 millón de personas. Esta ofensiva reveló la asimetría fundamental. Los rusos pudieron apoyar a sus tropas con artillería desde Rusia, mientras que los ucranianos no se les permitió tomar represalias con armas estadounidenses, a pesar de la información de inteligencia. Pero con el peligro llegó la oportunidad. Los rusos se habían vuelto laxos en su doctrina de seguridad, creyendo que Estados Unidos nunca permitiría a los ucranianos disparar sobre territorio ruso. Unidades enteras, incluido su equipo, quedaron desprotegidas en campo abierto. Los ucranianos pidieron permiso para utilizar armas suministradas por Estados Unidos a través de la frontera rusa. Además, los generales Kabul y Aguto propusieron que Wiesbaden dirigiera estos ataques, tal como lo hizo en Ucrania y Crimea, proporcionando coordenadas de los objetivos y datos precisos. Estas cuestiones aún se debatían en la Casa Blanca cuando los rusos atacaron el 10 de mayo. Eso fue el momento en que la administración de Joe Biden cambió las reglas del juego. Los generales Kabul y Aguto recibieron la tarea de definir un campo de operaciones en suelo ruso, en la que los ucranianos podían utilizar armas suministradas por Estados Unidos y Wiesbaden podía apoyar esos ataques. Inicialmente abogaron por una zona ampliada para neutralizar simultáneamente una amenaza, bombas planeadoras, bombas soviéticas convertidas con alas y superficies de control que aterrorizaban a Kharkov. Un área operativa de 300 kilómetros de profundidad permitiría a los ucranianos utilizar sus ATACMS recientemente entregado para atacar áreas de preparación de bombas planeadoras y otros objetivos en el interior de Rusia. Pero Lloyd Austin vio esto como una expansión indeseable de la misión. No quería correr el riesgo de retirar el ATACMS de la operación Granizo Lunar. En lugar de ello, los generales recibieron instrucciones de desarrollar dos opciones, una con una profundidad de unos 80 kilómetros en territorio ruso, el alcance estándar de los HIMARS, y otros con casi el doble de esa profundidad. Finalmente, Joe Biden y sus asesores, contrariamente a la recomendación de los generales, optaron por la opción más limitada, pero para proteger tanto a Sumy como a Kharkov. El área de operación se extendió casi a lo largo de toda la frontera norte de Ucrania y cubría un área casi del tamaño de Nueva Jersey.
La CIA también fue autorizada a enviar oficiales a la región de Kharkov para ayudar a sus socios ucranianos en operaciones dentro del teatro de operaciones. El campo se activó a finales de mayo, de que tomó a los rusos completamente por sorpresa. Con las coordenadas del objetivo y los datos de reconocimiento de Wiesbaden, así como la información de inteligencia ucraniana, los ataques con HIMARS en el campo de operaciones ayudaron a defender la ciudad de Kharkov. Como resultado, los rusos sufrieron una de las peores derrotas de la guerra. Lo impensable se había convertido en realidad. Estados Unidos estaba ahora directamente involucrado en el asesinato de soldados rusos en suelo ruso soberano. Verano de 2024. Los ejércitos ucraniano en el norte y el este se encontraron en una situación peligrosamente sobrecargada. Sin embargo, el general Syrskyi repitió repetidamente a sus socios de coalición: necesito una victoria. Ya hubo una premonición en marzo, cuando los estadounidenses descubrieron que el servicio de inteligencia militar ucraniano estaba planeando en secreto una operación terrestre en el suroeste de Rusia. El jefe de la estación de la CIA en Kiev se enfrentó entonces al general Kirill Budanov, comandante del GUR. Si quisiera cruzar la frontera hacia Rusia, tendría que hacerlo sin armas ni apoyo de inteligencia estadounidense. Budanov lo ordenó de todos modos, pero los rusos lo rechazaron. En ese momento, la Casa Blanca solía bromear diciendo que el espionaje revelaba más sobre los planos rusos que sobre los de sus socios ucranianos. Pero para los ucranianos no preguntar ni decir nada parecía mejor que preguntar y ser detenido, explicó el teniente general Valery Kondratyuk, ex comandante de inteligencia militar ucraniana, y añadió: somos aliados, pero tenemos objetivos diferentes. Nosotros defendemos nuestro país y ustedes están curando de dolores fantasmas de la Guerra Fría. En agosto finalizó, según el previsto, el mandato de general Aguto en Wiesbaden. Dejó su cargo el 9 de agosto. Ese mismo día los ucranianos mencionaron en un misterioso mensaje que algo iba a suceder en el norte. El 10 de agosto, el jefe de la estación de la CIA también dejó su puesto en Kiev para asumir un nuevo cargo en la sede en Langley, Virginia. En medio de este cambio de liderazgo, el general Syrskyi aprovechó la oportunidad e envió tropas a través de la frontera sudoeste rusa hacia la región de Kursk. Para los estadounidenses, la planificación y el lanzamiento de esta invasión constituyeron una importante violación de la confianza. No fue solo que los ucranianos lo habían dejado una vez más en la oscuridad, habían cruzado en secreto una frontera previamente acordada. También habían llevado equipo de los socios de la coalición a territorio central ruso, cubierto por el teatro de operaciones, una clara violación de las reglas establecidas cuando se creó. El teatro de operaciones fue creado por evitar una catástrofe humanitaria en Kharkov, para no permitir que los ucranianos invadieron territorio ruso. No fue un chantaje, fue puro chantaje, recordó un alto funcionario del Pentágono. Los estadounidenses podían haber detenido todas las actividades dentro del área operativa, pero sabían, explicó otro funcionario del gobierno, que esto
podía haber provocado una catástrofe. 2 soldados ucranianos en Kursk habrían quedado desprotegidos sin misiles HIMARS y sin información de los servicios de inteligencia estadounidense. Kursk, concluyó Washington, era la victoria que Zelensky había estado buscando desde el principio. Kursk también fue un indicio de sus cálculos. Siguió hablando de la victoria total que debía lograrse, pero explicó que los socios de la coalición, que uno de los objetivos de la operación Kursk era ganar poder de negociación, ocupar y mantener territorio ruso para luego intercambiarlo por territorio ucraniano. No le voy, sigue al artículo, pero se debe ver que estos son alucinaciones de Zelensky, ¿no? Porque él es cocainómano, estará en la megalomanía. ¿Qué ha pasado después? Es bien bravo, ¿no? Han muerto miles, decenas de miles de soldados ucranianos ahí en esta cuestión de Kursk. No solo esto, pero los rusos han avanzado en los últimos tiempos, en los últimos meses, después de esta estupidez, decenas y cientos de kilómetros, han liberado completamente esta zona de Kursk, y el más ridículo es de todo esto que los nazis, cuando han hecho su ofensiva en el 41, creo era, 1941, han perdido igualito la guerra en Kursk. Era la misma, de que hay muchos nazis en el gobierno, digamos, ucraniano. Parece que no han leído su misma historia, su misma derrota, no se la han bien leído. Y así ha pasado, ¿no? Ahora están fuera, ¿no? Están fuera y han perdido la guerra, en efecto, ¿no? Por esto, por esta decisión. Ya bien, ¿eh? Hemos escuchado mucho sobre Ucrania hoy día. Mañana vamos a hablar de otras cosas. 10 de la mañana. Yo me despido por hoy en día. Nos veremos mañana. Paul Brunner con Hablemos por Ustedes. Vamos.